A ver, si pensamos en la palabra currículo, lo primero que se nos viene a la cabeza es, seguramente, una lista de asignaturas, ¿verdad? Pues matemáticas, historia, ciencias, lo de siempre. Pero, ¿y si fuera algo muchísimo más profundo? ¿Y si en realidad fuese como el ADN de todo un sistema educativo? Un reflejo no solo de la sociedad que somos ahora mismo, sino, y esto es lo más importante, de la que aspiramos a ser. Pues justo de eso vamos a hablar. Vamos a meternos de lleno en esta idea. Porque para entender la educación de verdad, lo primero es desmontar su pieza más fundamental. Así que la pregunta clave es esa. ¿Qué es, en el fondo, un currículo? Dejemos a un lado por un momento esa idea simplista de que es solo un temario. Mira, esta definición de la teórica Alicia de Alba es potentísima. Dice que el currículo es una síntesis de elementos culturales que conforman una propuesta político-educativa. Ojo a las palabras. Síntesis cultural significa que alguien elige qué conocimientos son importantes y cuáles no. ¿Y propuesta político-educativa? Pues nos deja claro que esa elección nunca, jamás es neutral. Bueno, para desentrañar todo esto, hemos preparado un recorrido en 6 pasos. Primero, vamos a deconstruir el concepto, luego haremos un pequeño viaje en el tiempo, analizaremos sus 3 grandes visiones, después diseccionaremos su anatomía, lo veremos en acción en un caso práctico y, para terminar, echaremos un vistazo al futuro. Empezamos por el principio, claro. Si estamos diciendo que el currículum no es una lista de temas sin más, entonces, ¿qué es? Pues, para que nos entendamos, es una especie de campo de batalla de ideas. Exacto, un espacio donde diferentes grupos de la sociedad luchan por imponer su visión del mundo. Pensemos, por ejemplo, en los debates que hay siempre sobre qué parte de la historia se enseña en los colegios o cómo se enfoca la educación cívica. Los grupos dominantes intentan, lógicamente, reproducir sus valores, mientras que otros sectores pujan por meter otras perspectivas. Así que al final, cualquier currículo es el resultado de esa tensión, de una negociación constante sobre qué merece la pena enseñar. Y que conste que esta tensión no es algo de ahora, ¿eh? La propia idea de currículo ha ido cambiando a lo largo de la historia, adaptándose a lo que cada época necesitaba. Vamos a hacer un repaso súper rápido. En la Edad Media la educación era para una élite minúscula y se basaba en las 7 artes liberales. Damos un salto al siglo XVI y con las primeras universidades ya se empieza a ordenar y graduar todo ese conocimiento. Pero el gran cambio viene en 1918 con un ingeniero, Franklin Bobbitt. Él, muy influenciado por la eficiencia de las fábricas, pensó que el currículo debía ser una herramienta para preparar a los jóvenes para la vida adulta, casi como si fueran piezas de una cadena de montaje. Y claro, como reacción a esa rigidez, décadas más tarde, gente como Lawrence Stenhouse propuso todo lo contrario, un currículo flexible, abierto al debate y que el profesorado pudiera adaptar en clase. Todas estas idas y venidas a lo largo de la historia han cristalizado en distintas filosofías sobre cómo debe ser un currículo. Para simplificarlo mucho, podemos agruparlas en 3 grandes modelos. Vale, vamos a desglosarlos. Por un lado tenemos el modelo tecnológico, el heredero de Bobbitt. Aquí la educación es como un sistema de producción. Se fijan objetivos claros y se busca un resultado predecible. Vamos, es el modelo que está detrás de la enseñanza supercentrada en exámenes estandarizados. Luego está el modelo práctico o deliberativo, que entiende el currículo como un proceso. Es flexible y el profesorado es una figura clave, porque adapta los planes a los problemas reales que surgen en el aula. Y finalmente, el modelo crítico, que va un paso más allá. Ve la educación como una herramienta para la transformación social. Busca que el alumnado no solo aprenda, sino que se cuestione la realidad para poder cambiarla. Y esta cita de Stenhouse lo resume de maravilla, sobre todo para los modelos práctico y crítico. Un currículo no es una orden, es una tentativa, una propuesta abierta a discusión crítica. El foco se mueve del papel a lo que pasa de verdad dentro del aula. Bien, ya hemos visto las filosofías, pasemos ahora a la parte más práctica, cómo se construye todo esto, porque da igual el modelo, todo currículo tiene una estructura, una anatomía, con sus componentes esenciales. Y son estos 4 pilares. Primero, los objetivos, la meta, el para qué enseñamos algo. Segundo, los contenidos, el qué enseñamos para llegar a esa meta. Tercero, la metodología, el cómo, o sea, las estrategias y actividades que vamos a usar. Y cuarto, la evaluación, el cómo comprobamos si hemos llegado a donde queríamos. Estas 4 preguntas son básicamente el esqueleto de cualquier plan educativo. Y aquí hay un matiz súper importante. Cuando hablamos de contenidos, no son solo datos y conceptos, ¿eh?
Un buen currículo busca un equilibrio entre tres tipos de saberes. Están los conceptuales, el saber teórico, los procedimentales, que son el saber hacer, las habilidades, y los actitudinales, que es el saber ser, los valores, las normas. La educación de verdad, la integral, ocurre cuando estos tres se cruzan. Toda esta teoría está muy bien, pero cobra vida de verdad cuando la vemos aplicada en un sitio concreto. Así que vamos a fijarnos en el caso de Perú para entender cómo un currículo nacional aterriza en las realidades locales. Porque ese es el gran reto de los sistemas educativos modernos, sobre todo en países tan increíblemente diversos como Perú. ¿Cómo consigues que un plan diseñado desde un ministerio sea relevante y útil tanto en una escuela de la selva amazónica como en un barrio de Lima o en una comunidad perdida en los Andes? La palabra mágica aquí es contextualización. Es básicamente el proceso por el que cada colegio coge el currículo nacional, que es como un marco general, y lo adapta, lo enriquece y hace que tenga sentido para sus estudiantes, partiendo de los problemas y las características de su propia comunidad. En Perú, esta herramienta tiene un nombre, Proyecto Educativo Institucional, el PEI. Podríamos imaginárnoslo como el plan de vuelo particular de cada escuela. Cogen el mapa general, que es el currículo nacional, y a partir de ahí trazan su propia ruta. Analizan su terreno, identifican sus desafíos y conectan los grandes objetivos del país con las metas concretas de su gente. Y este enfoque, el de buscar un equilibrio entre un marco nacional y la diversidad local, no es algo exclusivo de Perú, para nada, es una tendencia mundial. Cada vez está más claro que la rigidez de un currículo único para todo el mundo no funciona. La clave para una educación de calidad es dar poder a las escuelas y al profesorado para que puedan adaptar la enseñanza. Y todo esto nos lleva a la última parte, a la conclusión. Porque si el currículo se adapta, evoluciona y se contextualiza, eso significa que no es un producto final, es otra cosa. Yo creo que la idea fundamental con la que debemos quedarnos es esta. El currículo es un ente vivo. No es un documento estático que se guarda en un cajón. Es una conversación social que tiene que estar reconstruyéndose todo el rato, porque el mundo cambia a una velocidad de vértigo. Al final, el currículo funciona como un espejo. Nos muestra qué valora nuestra sociedad, qué conocimientos ve como esenciales y qué tipo de personas quiere formar. Por eso, la gran pregunta no es solo para la gente que se dedica a la educación o a la política, es para todo el mundo. ¿Qué sociedad queremos construir a través de la educación? La respuesta, como hemos visto, está ahí, en esa conversación que nunca termina.